Dios los bendice grandemente. Hola a todos los que deciden retornar, escuchar estos audios. Se los hago con mucho amor y dedicación para la gloria de Dios. Siempre recordándoles e invitándolos a que ignoren mi voz, mis consejos, que son simplemente humanos, de muy buena gana, pero humanos. Enfoquémonos siempre en la palabra de Dios, que ese es en donde vamos a encontrar la clave para vivir con más éxito, deshacernos de los distractores, como lo que es la amargura, el dolor, el resentimiento. Estamos ya en la segunda parte de este capítulo precioso. ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios referente al perdón? ¿Cómo debemos de perdonar? ¿Qué tan rápido? ¿Y de qué forma? Yo opino que, como dice la palabra, obviamente es la sabiduría que debe ser gratuitamente, de forma rápida y plenamente, nunca más recordando la ofensa. Eso no quiere decir que seamos permisivos ni que permitamos que nos abusen. Dios no pide eso de nosotros, pero sí pide que soltemos, que seamos libres. A través del perdón encontramos la libertad. Entonces, continuemos en este capítulo y vamos a ver qué podemos aprender sobre la amargura y la esclavitud que conlleva ser amargos. Cuando los hijos de Israel estaban a punto de ser sacados de Egipto, el Señor les dijo la noche previa a su partida que preparasen una cena de Pascua que incluía hierbas amargas. ¿Por qué? Dios quería que comieran aquellas hierbas amargas como recordatorio de la amargura que habían experimentado en la esclavitud. La amargura le pertenece a la esclavitud. Si queremos evitar la esclavitud, debemos evitar la amargura. La palabra amargura se utiliza para referirse a algo que es penetrante o áspero para el gusto. Se dice que las hierbas amargas que los israelitas comieron probablemente eran parecidas al rábano picante. Si alguna vez has dado una gran mordida a un rábano picante, sabrás que puede causar bastante reacción física. La amargura causa precisamente el mismo tipo de reacción en nosotros espiritualmente. No solo nos causa incomodidad a nosotros, sino que también causa incomodidad al Espíritu Santo que habita en nuestro interior. La Biblia nos enseña que no entristezcamos al Espíritu Santo al permitir que la amargura, la indignación y la ira habiten en nosotros. Debemos desterrarlas de nosotros mismos. Esto lo encontramos en Efesios 4, versículos 30 al 31. Pero ¿cómo comienza la amargura? De acuerdo a la Biblia, crece de una raíz. Hebreos 12:15 utiliza el término raíz de amargura. Las raíces siempre producen fruto y en este caso el fruto es venenoso. ¿Cuál es la semilla de la que brota esa raíz? La falta del perdón. La amargura resulta de las muchas ofensas pequeñas que se cometen contra nosotros y que sencillamente no soltamos. Las cosas que recordamos una y otra vez en nuestro interior hasta que están desproporcionadamente y crecen hasta un tamaño problemático. Recuerdo ocasiones en que Dave y yo discutíamos en los primeros años de nuestro matrimonio. Y en lugar de tratar el problema de ese momento, yo sacaba a luz muchos otros problemas. Algunos eran cosas que habían sucedido años antes. Dave me preguntaba por qué yo mantenía almacenada toda esa información. Él es una persona muy positiva y perdonadora, de modo que no podía imaginar que yo retuviese toda ofensa que él había cometido contra mí. Hasta que yo aprendí una manera mejor y más sabia de vivir. Permitía que todas esas pequeñas cosas se amontonaran en mi interior, tan solo esperando el momento de poder sacarlas y utilizarlas como munición. Yo había recibido un hombre maravilloso y piadoso, pero no sabía cómo apreciar el regalo que Dios me había dado porque almacenaba pequeñas ofensas y me negaba a soltarlas. Aparte de todas las pequeñas cosas que podríamos permitir que lleguen a ser desproporcionadas, a veces hay ofensas importantes que se cometen contra nosotros.
Cuanto más tiempo permitamos que nuestra amargura y resentimiento crezcan, se convertirán en un problema mayor y será más difícil ser libres de ellas. Afortunadamente, a estas alturas es obvio que lo mejor con respecto a cualquier ofensa, sea grande o pequeña, es perdonar rápidamente y totalmente. Confucio dice, ser ofendido no es nada a menos que uno siga recordándolo. Lo que no alimentamos se debilita y muere. Mencioné anteriormente que cuanto más alimentemos una emoción negativa, más fuerte se vuelve. Cuanto menos la alimentemos, más débil se vuelve. Podemos alimentar sentimientos de falta de perdón sencillamente meditando y hablando sobre lo que la persona que nos ha herido ha hecho. Si quieres perdonar a alguien, debes hacer el compromiso de dejar de enfocarte en lo que te han hecho. Una manera de alimentar la amargura es contárselo a otros para que sientan lástima de nosotros. Pero eso es algo peligroso, especialmente si seguimos haciéndolo una y otra vez. A veces es sano expresar cómo te sientes con respecto a alguien que ha sido doloroso. Como dije anteriormente en el libro, los secretos pueden ponernos enfermos. No estoy sugiriendo que tengamos que vivir vidas solitarias sin compartir nunca nuestro dolor con nadie, pero recordar algo continuamente es bastante diferente a compartirlo de manera sana. Cuando tomo la decisión de perdonar, de soltar la ofensa y olvidarla, también debo dejar de hablar de ella innecesariamente. Entonces, cuanta más atención presto a la ofensa, más fuerza le doy. Pero si no le presto atención, entonces es más fácil sobreponerme a ella emocionalmente. Todos queremos justicia cuando hemos sido heridos. Y con frecuencia es difícil ser pacientes mientras Dios hace que se produzca. Somos tentados a vengarnos nosotros mismos en lugar de recordar que Dios dijo que la venganza es de Él y no nuestra. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Los planes peor trazados. Ha habido veces en que me he encontrado planeando lo que haré para vengarme de alguien que me ha hecho daño. También he sido culpable de pensar en las cosas buenas que yo he hecho en el pasado por esa persona y que no volveré a hacer. O bien haré daño a la persona o le retiraré bendiciones, y ninguno de esos planes muestra el carácter de Jesús. Una noche estaba en la cama después de haber escuchado que cierta persona, que era socio en los negocios, estaba diciendo cosas desagradables y críticas sobre mí. Y cuanto más pensaba en lo que le diría, más molesta me sentía. Mis emociones estaban tan avivadas que no podía dormir. A medida que continuaba con mis pensamientos desagradables, nada amorosos ni piadosos, sentí un toque del Espíritu Santo. Me hizo saber que Él tenía un plan mejor. Sugirió que olvidase las frases desagradables que se habían dicho sobre mí y en cambio enviara a la persona que las dijo un regalo y le hiciera saber lo mucho que lo apreciaba. Tan solo pensar en eso me hizo reír y enseguida vi que los caminos de Dios nos dan alegría, mientras que nuestros caminos con frecuencia nos hacen desgraciados. En cuanto cambié mis pensamientos al plan de Dios, ya no sentí la ira que había sentido anteriormente. Aún me dolía y mis sentimientos estaban heridos. Pero pensar en hacer las cosas a la manera de Dios me capacitó para tomar una decisión basada en su palabra en lugar de en mis sentimientos. Me quedé en la cama pensando qué regalo le daría a la persona y qué diría en la nota que la acompañaría. En cuanto se abrió la oficina a la mañana siguiente, le pedí a mi ayudante que pidiera el regalo. Imagina qué pasó. Sentí un alivio instantáneo de la agonía que había experimentado la noche anterior.
Cuando vi a la persona más adelante, sentí una oleada de dolor, pero era pequeña comparada con lo que podía haber sido. La persona que habló de mí de forma desagradable nunca supo que yo era consciente de ello, pero Dios lo sabía, y Él es quien nos recompensa por las injusticias que se producen en nuestras vidas. Las emociones siguen a las decisiones. Nuestra responsabilidad es tomar decisiones correctas, basadas en la palabra de Dios, y la tarea de Él es sanar nuestras emociones. Normalmente queremos sentirnos mejor primero, pero Dios quiere que primero hagamos lo correcto, sin importar cómo nos sintamos. Cuando lo hacemos, crecemos espiritualmente y disfrutamos de mayor estabilidad emocional la próxima vez que afrontamos una situación difícil. Cuando tomamos la decisión de perdonar, probablemente no tendremos ganas de perdonar. Después de todo, hemos sido tratados injustamente y eso duele. Pero hacer lo correcto mientras nos sentamos ofendidos es muy importante para nuestro crecimiento espiritual en general y también glorifica a Dios. Por muchos años yo intentaba perdonar a las personas cuando me hacían daño y me ofendían. Pero como seguía teniendo sentimientos negativos hacia ellas, suponía que no estaba teniendo éxito en el viaje del perdón. Ahora entiendo que a pesar de cómo me sentía, si sigo orando por la persona que me hizo daño y bendiciéndolas en lugar de maldecirlas, estoy de camino a la libertad de la emoción destructiva. Maldecir significa hablar mal de, y bendecir significa hablar bien de. Cuando alguien nos ha herido, podemos negarnos a hablar mal de esa persona aunque seamos tentados a hacerlos. También podemos bendecirla hablando de sus buenas cualidades y de cosas buenas que haya hecho. Si solo miramos los errores que las personas cometen, no podrán gustarnos. Pero mirar su vida en general nos da un cuadro más equilibrado. Nuestra responsabilidad, les repito, compañeros, es tomar decisiones correctas basadas en la palabra de Dios. Y la tarea de Él es sanar nuestras emociones. Con eso entonces terminamos esta segunda parte del capítulo. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Espero les haya sido de mucha bendición. Que Dios obre en todos nuestros hogares, en todas nuestras mentes y corazones para ser libres de la ausencia del perdón y que seamos fáciles a perdonar, a amar plenamente y a olvidar completamente el distractor de la amargura. Hasta la próxima. Bye.